Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar juntos en esta noche tan especial, tan importante para nosotros, que estamos recordando, estamos festejando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche yo quiero que reflexionemos sobre, pues, dos cosas importantes, ¿no? Y vamos a hacer una oración. Quédense sentados, vamos a orar y luego reflexionamos. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo, que nos anima, que nos fortalece, que nos ha hecho vencedores, Señor, cada día, cada año, y aquí estamos también ya, pues ya casi para terminar este año 2025, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que siempre tu palabra sea ese alimento verdadero y nutra, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, para seguir adelante y concluir ya sea nuestra vida firmes delante de ti, Señor, honrándote, glorificándote, o también, Señor, pues esperando con gozo, con entusiasmo la venida de tu Hijo Jesucristo. Bendice a los jóvenes, bendice a los niños, bendice a los adultos, Señor. Gracias, porque solamente tú tienes una bendición especial para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues yo quiero que en esta noche vayamos a Efesios capítulo 4. Quiero que reflexionemos sobre este pasaje de Efesios. Y bueno, pues vamos a leer los que tienen su Biblia, y si aparece en la pantalla, pues también lo pueden hacer. Yo les voy a leer del versículo 1 al versículo 7 para entrar en el tema del que nos habla aquí el apóstol Pablo. Dice: yo pues, habla el apóstol Pablo, dice: preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, porque cada uno de nosotros porque a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bien, gloria a Dios. Hermanos, yo quiero que el versículo importante que yo quiero que en esta noche consideremos es el que está en el versículo 2, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Un hombre que también en otro tiempo, como todos nosotros, no nos afirmábamos en la palabra de Dios, que estábamos de acuerdo que hay un Dios, pensábamos que también nosotros éramos creyentes y pensábamos que estábamos bien. Pero la verdad es que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. El apóstol Pablo por mucho tiempo pensó que él estaba haciendo lo correcto. ¿Y qué hacía? Perseguía a la iglesia. Y cuando él perseguía a la iglesia, perseguía a Jesucristo. Y él pensaba que estaba bien. Pero una vez que conoció a Jesús, vemos que su vida fue transformada. Igualmente, hermanos, yo quiero que en esta noche nosotros reflexionemos y pensemos también
en que Cristo ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque hemos obedecido lo que Dios el Padre nos ha mandado. Tal vez haya alguna duda en nosotros de pensar, bueno, ¿qué debo de hacer? Como algunos le preguntaron para algunas cosas, ¿qué debo de hacer para ser hijo de Dios? Bueno, pues para ser hijo de Dios hay que obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que hacer lo que Dios nos está mandando en su palabra. Y hermanos, todos aceptamos y estamos de acuerdo que este libro, esta palabra, es la palabra de Dios. Es una palabra inspirada. Es una palabra que tiene poder y que siempre, hermanos, vamos a estudiarla, vamos a creer que esa palabra es una palabra de poder. Y entonces, hermanos, pues aquí hemos creído que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Probablemente todo el mundo crea que es el Hijo de Dios, pero bueno, es el Hijo de Dios, pero a mí no me interesa, no quiero nada con Él. Y hermanos, en la palabra de Dios nos ha enseñado el Señor que además debemos de recibirlo, ¿verdad? Dice que los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, ¿verdad? Fíjense, los que le recibieron y creyeron en su nombre, el Señor les dio ¿qué? El poder, la dicha de ser hijos de Dios. Y dice que nos da un nuevo nacimiento, hermanos. Eso es lo importante y eso es lo que cada creyente debe de esperar, de buscar, ese nuevo nacimiento donde el Señor nos dice que ya esa persona ya no es nacida por la voluntad de varón, por la voluntad de carne, como todos tenemos esa experiencia de nuestro primer nacimiento, sino que ha nacido, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo nació por la voluntad de Dios. Dios lo engendró, hermanos, y también Dios nos ha engendrado y eso es lo que nos ha hecho diferentes. Por eso, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros que ya hemos nacido de nuevo, que ya nuestra vida es diferente y que podemos, hermanos, ya poner en práctica la palabra del Señor. Ya, pues, hoy estamos recordando, ¿verdad?, que pues como se nos ha dicho y hemos festejado y tal vez no, como muchos dicen, no nació el Señor Jesucristo en estas fechas. Bueno, puede ser que no, se necesita mucha estudio, investigación y aún así pues no se determina la fecha. Pero eso no importa, hermanos, no importa. Porque lo importante es que el Señor Jesucristo nació y como dice el apóstol Pablo, quiere que nazca también en nuestro corazón. ¿Para qué? Pues también para llevar una vida diferente y vivir como Él vivió en obediencia, haciendo la voluntad del Padre. Así como Pablo también, hermanos, cuando él no conocía a Dios como debería de conocerle, pues él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero ¿qué estaba haciendo? Sino pues obedeciendo a Satanás y considerando que la palabra de Dios no se estaba cumpliendo en ese tiempo. Entonces, hermanos, pues aquí vemos que Dios ha cambiado nuestra vida y por lo tanto el apóstol Pablo nos recomienda a todos, hermanos, que bueno, pues estamos en un día para nosotros, un día de fiesta, que esta fiesta va a seguir hasta el final del año, pero lo importante es que nosotros tomemos en cuenta la palabra de Dios para ponerla en práctica. Amén. Que el próximo año
o el día de mañana consideremos que obedecer la palabra de Dios, vivirla, buscarla y pedirle a Dios que nos siga transformando, que nos siga moldeando, es lo importante. Y entonces vuelvo a leer aquí lo que el apóstol Pablo dice, que él pues está preso por el Señor, ya casi son pues sus últimos días, pero él está firme y él está recomendándole a los creyentes, que nos dice aquí que debemos de actuar con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Eso es algo importante. Y hermanos, porque nos habla de la humildad, nos habla de la unidad, pero vamos a aprender, ¿verdad?, a soportarnos. Aquí en la iglesia pues hay niños, hay jóvenes, hay adultos, y todos necesitamos al Señor Jesucristo para que nuestra vida cambie. También, hermanos, pues entonces cada uno tiene su carácter, su forma de ser, y tenemos que tomar en cuenta en cada uno de nosotros esa diferencia que hay entre nosotros. Eso es importante porque ahí podemos ver el poder de Dios, de cómo ninguna persona en el mundo es igual. No hay dos personas iguales. Y entonces por eso el apóstol nos habla que tenemos que soportarnos. Amén. Los varones, las mujeres, pues tienen que soportar a los varones tienen que soportar a las mujeres, los jóvenes, a todos, hermanos, porque eso es lo que Dios nos manda. ¿Para qué quiere el Señor que nos soportemos? Para vivir en paz. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuánta falta hace la paz en una persona? A veces uno dice, yo no tengo paz conmigo, ¿no? Está decepcionado de él, o a lo mejor en algún momento nosotros. Y entonces, si no hay paz en nosotros, pues es más difícil que haya paz entre nosotros o que haya paz en dos personas. Y entonces cada vez se vuelve más complicado que haya paz en la familia, en la congregación, en el mundo. ¿Cuánta falta hace la paz? Pero el remedio está ahí, el Señor Jesucristo, pero nadie quiere esforzarse, nadie quiere pues tomarlo en cuenta. Y hermanos, también en el versículo 32 nos dice, antes sed humildes unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, el apóstol Pablo nos está hablando, amén, al creyente. Y el que todavía no ha entregado su vida a Cristo, no le ha pedido al Señor que lo cambie, que le dé esa experiencia de la cual pues los creyentes bíblicos hablaron, ¿verdad?, de una vida nueva, demostraron con su actitud un cambio en sus corazones, los apóstoles, Pedro y todos, y las mujeres también, que dejaron de ser aquella mujer pues que tenía pues cosas que no estaban buenas, o Pablo que pues que lo perseguía. Pues hermanos, entonces eso es lo que cada uno debe de pedirle al Señor. Señor, pues muéstrame esa vida nueva, ¿no? O cámbiame, o cada día haz algo en mi vida para reflejar ese cambio que todos necesitamos. Bien, entonces hermanos, esta es una de las cosas que yo quería compartir con ustedes. También, hermanos, quiero, en Colosenses
También nos dice en Colosenses 3, versículo 12 y 13, dice el apóstol Pablo mismo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Otra vez aquí él nos vuelve o le vuelve a decir a la iglesia de Colosas y a nosotros también en esta noche: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Dios, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. De la manera que Cristo ha hecho con nosotros, debemos de hacerlo. Entonces, hermanos, pues es algo que no debemos de olvidarnos, que nuestro interés es poner en práctica la palabra de Dios, es vivir como el Señor nos manda a través de su palabra, no como el mundo vive, no como nosotros queramos, sino ahora vivir esa vida completa, esa vida nueva. Amén. Así es que, hermanos, pues bueno, este año ya está terminando y bueno, lo que hayamos hecho pues es algo que no lo podemos mejorar, no lo podemos volver a vivir para hacerlo mejor, pero que el próximo año que nosotros vivamos podamos poner en práctica la palabra de Dios, ya que el Señor Jesucristo nació en esta tierra para enseñarnos esa vida que Dios quiere que vivamos, porque Él, como el Hijo de Dios, Él llevó una vida de santidad, de obediencia y agradó a Dios. Bien, la otra cosa importante también, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes, es allá en Mateo capítulo 6. Y hermanos, bueno, es también lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, esta enseñanza del Señor Jesucristo, y que nosotros vamos a llevarlo a la práctica también, que vamos a confiar en la palabra de Dios, que vamos a pasar esa parte donde es una prueba, donde es algo que tal vez muchos en ese tramo que recorremos desconfían en Dios y se pierden de las bendiciones de Dios. Dice aquí en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que el reino de Dios la vamos a encontrar en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo vamos a vivirlo? Y entonces debemos todos, hermanos, los adultos, los jóvenes, todos tenemos que conocer la palabra de Dios y estar de acuerdo en llevarla a la práctica, porque nos vamos a ahorrar problemas y necesidades. Porque el Señor nos dice aquí que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos cómo suplir nuestras necesidades, cómo obtener lo que necesitamos, pero si nosotros confiamos en Dios y buscamos a Dios, van a ser suplidas nuestras necesidades de una manera diferente. Así es que, hermanos, pues vamos a aprender a depender, vamos a aprender a caminar conforme a la palabra de Dios. Y luego el versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día
su propio mal. Hermanos, si nosotros confiamos en la palabra del Señor, pues vamos a vivir tranquilos. Vamos a ver la mano poderosa de Dios supliendo nuestras necesidades. Y bueno, pues hermanos, esa es pues lo que el Señor Jesucristo vino a darnos, porque si Él no hubiera nacido, pues entonces nosotros no tendríamos los beneficios que ahora tenemos. Bien, hermanos, pues que Dios les bendiga. Voy a dejar el tiempo y yo les invito a que oremos y que le digamos al Señor en esta noche, si algo necesitamos, si algo nos hace falta, decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que me hagas esa nueva persona para poder tener esa capacidad de obedecer tu palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta noche. Te agradecemos, Señor, este tiempo de unidad, de armonía, y que tú confirmes, Señor, el nacimiento de cada uno de los que estamos aquí y aún, Señor, de los que no están, que tú te manifiestes en ellos y tengamos la capacidad, Señor, de obedecer tu palabra, de vivir en unidad y en armonía, y que podamos, pues, Señor, honrarte y glorificarte y de esta manera alabar a tu Hijo Jesucristo, que pues nació en este mundo y lo estamos recordando, y que Él, Señor, fue el que restauró nuestra comunión contigo. Gracias, pues, Señor, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.